La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Todos recordaremos aquel porcrom, ¿no? Que era lo que decía constantemente, ¿no? Citando a aquel dios que luego él trataba con mucho desprecio. Decía, es mejor no llamarlo porque generalmente manda desgracias y no bendiciones, ¿no? Decía que era un tío sabio Conan. Y había ese precioso fragmento que es de un poema de Howard, ¿no? Que abría siempre los números de la espada salvaje de Conan y que decía lo siguiente. Me gusta, cuando lo he vuelto a leer se me ha puesto la piel de gallina, ¿no? Decía, sabe, oh príncipe, que entre los años en que los océanos anegaron Atlantis y las resplandecientes ciudades y los años de aparición de los hijos de Arias, hubo una edad no soñada en la que brillantes reinos ocuparon la tierra como el manto azul de las estrellas. Nemedia, Ofir, Brizunia, Hiperbórea, Zamora con sus mujeres de cabellos negros y sus torres de terrorífico misterio, Zíngara con sus caballeros, Koz, que hace frontera con las tierras de pastos de Shen, Estigia con sus tumbas guardadas por sombras, Hircania cuyos jinetes llevan acero, seda y oro. Pero el más orgulloso reino del mundo es Aquilonia, que reina suprema en el dormido occidente. Y allí llegó Conan, el cimerio, cabello negro, adustos ojos, espada en mano, ladrón, asaltante, asesino, de grandes tristezas y grandes alegrías, preparado para pisotear con sus pies calzados con sandalias los enjollados tronos de la tierra. Buenísimo, venga. Ese bárbaro venido del norte, vamos, ¿no? Vamos arriba, Miguel. Que lo mismo mataba un ejército entero que seducía a las reinas más sofisticadas de la época. Bueno, una maravilla, ¿no? Aquí es donde dejamos el programa y nos ponemos a ver la peli, ¿no? Totalmente. Efectivamente. O sea, si algún oyente tras escuchar este relato de Miguel no se ha venido arriba, la pausa, que se lo haga mirar, por favor. Épica por doquier. Aquella espada salvaje de Conan fue un cómic en el que la Marvel volvía a apostar por el blanco y negro, que era un formato que les había dado muy buen resultado. En realidad, el personaje de Conan lo compran antes, lo compran en los 60, están buscando pues esto de las de espada y brujería, porque era un género que estaba muy de moda, y ya llevaban las novelas de Conan editándose pues 30 años, y dije, porque Ron Howard muere en el año 36, y dicen, bueno, ¿por qué no compramos el personaje de Conan? Y lo compran por 2 duros, y hacen este cómic de Conan en blanco y en color, y demás, y luego ya apuestan ya en los años 70 por un formato, digamos, más adulto todavía, más violento, más erótico, que recupera mucho ese espíritu de la magia original de Conan, y hacen esta serie que es maravillosa, que se empieza a publicar en España, pues es precisamente en el año 82 la colección por la que apuesta Planeta para entrar en el mundo del cómic. Es la primera colección de cómics de Planeta, de la editorial Planeta, y es una auténtica maravilla. El que no lo haya leído se lo recomiendo. Hay ahora reediciones relativamente recientes, y es un cómic maravilloso del dibujo, maravillosa las historias. Además es un narrador, el de la historia, siempre es un narrador que cuenta desde fuera del relato lo que le sucede a Conan, con una prosa magnífica que ya no se encuentra prácticamente en los cómics comerciales, ¿no? Densa, rica, en matices, en detalles, muy descriptiva de lo que eran las imágenes, ¿no? A veces muy redundante, pero aún así merece la pena, ¿no? Luego tiene un ritmo narrativo bastante, fantástico, unas veces trepidante, o te metía en una serie de batallas multitudinarias. Luego tenía las fases en las que Conan tenía sus pedazos de presiones. Sí. Claro, y luego yo lo he visto pasar a este personaje por varios dibujantes, concretamente Fran Frazetta, que era uno de los mejores, porque retrataba, ya te digo, la anatomía y lo que es el carácter del personaje a la perfección. Efectivamente, ¿no? El guionista que coge la espada salvaje de Conan es Roy Thomas, que hace unos guiones fantásticos, como iba diciendo, y pues dibujantes desde John Buscema, pasando por Jim Kane, Barry Smith, Jim Collan, Tony de Zúñiga, un montón de artistas importantísimos que le dan ese toque a Conan que ya ha permanecido para siempre, ¿no? De animalote, ¿no? La fibra, es maravilloso, es un cómic maravilloso, ¿no? Se le están hinchando aquí los músculos. Lo vive. Está gustando. De todas formas, fíjate, hay una cosa curiosa, es esas referencias y a la hora de componer el personaje y de ligarlo mucho a su espada. Para los bárbaros, sobre todo bárbaros como por ejemplo los que venían de las estepas, o como podían ser los alanos, tenían 2 cosas que eran fundamentales. Por una parte tenía el caballo, y sobre todo lo que era sagrado por encima de todo era su espada. Totalmente. Su espada, porque además era a través de la espada con la que
en cualquier momento, bueno, estamos hablando que sus creencias religiosas no eran ni el arrianismo ni nada, no tenían nada que ver todavía, y ellos, aparte de creer en diferentes dioses, su manera de hablar con los dioses era a través de su espada. ¿Cómo lo hacían? Clavaban en cualquier lugar, el momento en que clavaban su espada en el suelo, eso era un altar, era un ara, y a partir de ahí podían contactar con los dioses. Sagrado, ¿no? Si me permite un segundito, Miguel, Sí, y ya claro. aprovecho para meter la cuña a Lana. Yo creo que si tuviésemos que buscar un paralelismo entre lo que representa Conan, qué pueblo bárbaro al que podía pertenecer Conan, yo creo que sean los alanos. Pero lo mismo sucede con los Dothraki en Juego de Tronos. Sí. O sea, Es yo muy creo del que estilo, sí. yo creo que van por ahí los tiros, ese pueblo nómada, estepario, donde su cultura guerrera, su cultura de ir al combate es fundamental, es esencia de su razón de ser, donde la espada es un objeto de culto prácticamente. Como bien decía David, no tenían templos. ¿Por qué no encontramos huellas físicas de los alanos en el sentido de una ciudad, un poblado? Porque no tenían, entre comillas, iglesias, no tenían templos. Y la De mejor hecho, se manera... enterraban con su espada. Por supuesto, o sea, una manera clara de identificar a un buen guerrero alano, un buen guerrero estepario, es su espada. Y ojo, ¿qué espadas? O sea, ojo, ¿qué espadas? Las espadas, su empuñadura podía estar decorada con piedras preciosas, como sucede con la espada de Bella en Portugal. Y además, como decías, esa espada la clavaban en el suelo, evidentemente desenvainada, y se ponían a rezar. Y los cronistas romanos dicen que, claro, no conocía el nombre de los dioses alanos, pero ellos lo identificaban con Marte, con un dios de la guerra, al cual a través de esa espada le rendían culto. Más épico no puede ser. Claro. La espada era la proyección de su personalidad. Efectivamente. La espada era todo. De hecho, es verdad que en algunos casos se enterraban, pero por ejemplo en los ritos celtas, cuando el jefe tribal moría, se rompía la espada como acto simbólico de que la espada no podía ser utilizada por otra persona. Claro. Porque claro, si tú enterrabas la espada, esa tumba podía ser expoliada y esa espada utilizada por otra. Entonces lo que se hacía era o bien lanzarla al lago, y ese es el mito de Excalibur, Excalibur, claro. o bien Claro. romperla. De hecho, por ejemplo, en el caso de los godos, se han encontrado, en comparativa con otros pueblos bárbaros, los francos, por ejemplo, un número de armamento mucho menor, un número de espadas, no voy a decir infinitamente menor, pero una diferencia numérica muy importante. Y una de las teorías, una de las hipótesis es que los godos no eran del gusto de enterrarse con armas, no era del gusto de enterrarse con una espada, porque no nos olvidemos, antes, en esta época y siglos atrás, no todo el mundo iba a la guerra con espada. En el siglo V no todos los bárbaros iban a la guerra con la espada, porque, ojo, tener una espada era un lujazo. Sí. Era un auténtico Un lujazo. capital. Es como tener hoy en día un Mercedes como poco, pero incluso que sea un Ferrari. Un O sea, Maserati. un Maserati, sí. Pero sin lugar a dudas, tener una espada y tener un caballo, o sea, cuando tú ibas a la guerra y tenías enfrente a un tío con casco, con cota de malla, con escudo, con espada. Date por jodido. Totalmente, o sea, dices, este no es un cualquiera, este es un pez gordo, este es Genserico, este es Riquila, este es Lobigildo, este es Adax. ¿Veis que caía un río con esa armadura? ¿Qué pasaba? ¿Quién le salvaba del río? Como una cucaracha. ¿Quién le salvaba? Pues más de uno cayó lo por mismo eso. viste que es con un Mercedes. Igual. Hombre, Y el Maserati tampoco se Pero libra. lo cierto es que una de las historias, no sé si es la historia original que escribió Ron Howard, pero uno de los grandes guiones, recuerdo perfectamente que era Buscema, el dibujante de La espada salvaje de Conan, es Conan haciendo la espada, haciendo su espada, forjando su espada con el arado de sus padres a los que han asesinado, unos. Y entonces él coge el arado del padre, lo forja y lo convierte en espada, ¿no? Qué simbolismo, Entonces, claro, brutal, maravilloso, ¿no? brutal.